Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda una vez más el profesor Salomón y tengo el gusto de darte la bienvenida a un capítulo más del curso de física y esta vez vamos a ver el capítulo de hidrostática. Recuerda, joven, que estamos desarrollando el curso completo de física preuniversitaria, así que atento. Hoy vamos a ver la hidrostática. ¿Qué viene a ser la hidrostática? Dice, la hidrostática es la parte de la física que estudia el comportamiento de los fluidos en estado de reposo. Profe, ¿qué cosa es fluido, profesor? Si usted lee un libro de física básica, nos dirá que fluido es la sustancia que no presenta volumen o forma definida y que son líquidos y gases. Ahí está, esa sería una definición muy básica. Y sí, está bien, pero una definición formal, si tú tomas un libro ya especializado de la mecánica de fluidos, te va a decir que un fluido es toda sustancia que ante el menor esfuerzo cortante se deforma. O sea, no tiene resistencia, no presenta resistencia al esfuerzo cortante o al corte. ¿A qué se refiere eso, profe? Imagina que aquí tenemos una taza de café. Ya tengo ahí café en mi taza y yo agarro mi cuchara, y tú lo puedes hacer esto en tu casa, y agarro la cuchara de costadito, así de filo, acerco a la superficie de café, ¿no? Por muy suavecito que tú toques la superficie, joven, por muy suavecito que tú toques, ese café se va a separar, ¿cierto? Ese líquido se va a separar, se va a subir un poquito a las paredes de la cuchara, o sea, por muy suavecito que tú toques. ¿Por qué? Porque toda sustancia, todo fluido no presenta resistencia al corte, al esfuerzo cortante. ¿Ok? Pero bueno, nosotros un concepto sencillo será, pues no fluido, para mí van a ser líquidos y gases. Porque los líquidos y los gases no presentan forma definida. ¿Cuál es la forma del agua? Profe, no, esa toma la forma del recipiente que lo contiene, ¿cierto? Ahora yo te preguntaría, ¿cuál es la forma del agua en el vacío? ¿Cierto? Eso es otra cosa. Entonces, jovencitos, puedes investigarlo, y ahí me comentas si encontraste la respuesta. Entonces, jovencitos, pero en mi realidad, en la que yo existo cada día, veo que el agua toma la forma de un vaso cuando lo mete en el vaso, ¿cierto? De un balde cuando está en el balde, ¿cierto? El agua y los gases, o sea, los líquidos y los gases, no tienen volumen, o perdón, forma definida. Y en cuanto al volumen, los líquidos tienen volumen definido, pero los gases no, ¿cierto o no? Entonces, por eso, para nosotros fluido va a ser, jovencito, todos líquidos y gases. Entonces, vamos a estudiar qué cosa, a los fluidos en su estado de reposo. ¿Cómo así, profe, en estado de reposo? Cuando esos fluidos, o sea, cuando esos líquidos o gases están contenidos en un recipiente. Puede ser un vaso, una tina, una piscina, un lago, ¿cierto? Un lago sería como un recipiente gigantesco que tiene una gran masa de agua, ¿cierto? No, ahí está el fluido. Entonces vamos a ver los comportamientos, los efectos mecánicos que hay, jovencitos, en esos líquidos y gases que están contenidos en recipientes. Eso estudiaría entonces la hidrostática. Y antes de entrar en sí a los conceptos de la hidrostática, vamos a ver un concepto previo de, por ejemplo, la densidad. ¿Qué es la densidad, joven? La densidad es la distribución de la masa por unidad de volumen de un cuerpo. ¿Y cómo se halla? La densidad de un cuerpo se halla así, ¿ve? La masa del cuerpo entre su volumen, entre el volumen de dicho cuerpo. De esa manera, usted determina la densidad del cuerpo. ¿Cuál sería su unidad? La unidad, joven, la unidad en el sistema internacional será kilogramo por metro cúbico. ¿Ok? Donde M, que viene a ser, M viene a ser la masa y V el volumen del cuerpo. Volumen del cuerpo. Profe, ¿y nosotros también tenemos densidad? Por supuesto, tenemos una masa, ¿no? Y tenemos un volumen, ¿cierto o no? Claro, pero profe, ¿cómo se determinaría? Luego vamos a ver, ya cómo determinaríamos el volumen, por ejemplo, de mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, jovencitos, ¿cómo se halla la densidad? La densidad simplemente es masa entre volumen, ¿cierto? Entonces, jovencitos, otro concepto importante es el peso específico. El peso específico, joven, es la distribución del peso de un cuerpo, ¿ya? Por unidad de volumen de dicho cuerpo. O sea, se determina así, ¿eh? El peso entre el volumen del cuerpo. ¿Cuál sería su unidad? Profe, fácil de determinar. Si es peso entre volumen, el peso en el sistema internacional se mide en newton. Entonces acá sería newton por metro cúbico. Y gracias a esto, como decir, por ejemplo, a esta magnitud de peso específico, es que un ingeniero puede calcular y determinar el peso de un techo. ¿Cómo así? Por ejemplo, joven, usted sabe, ¿no?, que para dimensionar, por ejemplo, para dimensionar las vigas, las columnas de una construcción, uno tiene que considerar el peso de la losa, ¿cierto? Y eso no lo va a adivinar, no va a decir el ingeniero, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay que ir 5 toneladas, 10 toneladas. No, ¿cierto? ¿Cómo lo determina, profe? Bueno, lo determina a partir de eso, ¿no? Si conociera el peso específico. Te pongo un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Si conoce el peso específico del techo, simplemente lo multiplica por el volumen, o sea, por la
presión, ¿cierto? Del techo y obtiene el peso. ¿Sí o no? De esa manera se puede determinar y se hace el cálculo, joven. Entonces es importante esta magnitud. ¿Ok? No te olvides. Entonces, ¿qué dije que es W? Ah, profe, dijiste que W era el peso del cuerpo, ¿cierto? El peso. Y V que viene a ser el volumen. Entonces, jovencitos, el peso de un cuerpo lo podemos determinar multiplicando la masa por la gravedad. ¿Sí? O sea, yo podría reemplazar, profe, acá y decirlo, profe, el peso específico será igual a la masa por la gravedad entre el volumen. Pero me percato que masa entre volumen, ¿qué cosa es? Ah, profe, densidad. Quiere decir que el peso específico es la densidad de un cuerpo por la gravedad. Ahí está, jovencitos. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a ver el concepto de la presión. ¿Qué cosa viene a ser la presión? La presión es una magnitud tensorial, jovencitos, ¿ya? ¿Qué es la presión? La presión es la distribución de una fuerza sobre una superficie, o sea, distribución de una fuerza por unidad de área. Esa es la presión, ¿ya? La distribución de una fuerza por unidad de área. Por ejemplo, acá tenemos una superficie sobre la cual aplicamos una fuerza perpendicular a ella, ¿ya? Una fuerza F de forma perpendicular a la superficie. ¿Ok? De forma perpendicular. O sea, la fuerza va a formar 90 grados al plano, ¿cierto? 90 grados, ¿ya? Perpendicular. Entonces, quiero determinar la presión. La presión que ejerce esa fuerza simplemente sería fuerza entre área. Así, jovencito, se determina la presión. ¿Y cuál es la unidad? La unidad de la presión, joven, en el sistema internacional es el pascal, ¿ya? Donde un pascal es igual a un newton entre un metro cuadrado, ¿cierto? No te olvides. Recuerdo que había un meme que circulaba ahí en Facebook donde estaba una imagen, una figura de Isaac Newton sobre un metro cuadrado. Entonces preguntaba, ¿quién soy? Decía, ¿no? Entonces respondía, Newton, pero no era Newton, pues no, Newton parado en un metro cuadrado sería un pascal, ¿cierto? Ah, muy bien, jovencito, ya no te olvides. Entonces, para determinar la presión necesitamos a la fuerza y el área de la superficie sobre la cual se aplica la fuerza, ¿cierto o no? Y las unidades, para que me salga en pascal, necesariamente esta tiene que estar en newton y el área en metro cuadrados. ¿Ok? Si no, no me va a salir en newton, perdón, no me va a salir en pascal, ¿ya? Ahora, aquí podemos hacer unas interpretaciones, ¿no? Veo que la presión es directamente proporcional a la fuerza, o sea, mayor fuerza me incrementa la presión. Es inversamente proporcional al área, la presión es inversamente proporcional al área. Quiere decir, joven, si mayor es el área, joven, la presión es menor. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿quién ejercerá más presión sobre el piso? ¿Un elefante o una señorita en taco aguja? Ah, profe, el elefante pesa más, pesa mucho más que la señorita, ¿cierto o no? Entonces el elefante ejercerá más presión, pero probablemente no sea así. Porque, no sé, la huella, la pata del elefante en contacto será así grande, bueno, entonces el taco aguja será pequeñito. Y si este área es pequeñito, recuerda que cuando el divisor tiende a ser 0, el cociente va a hacerse gigante, ¿cierto o no? Grandazo. Ah, profe. Entonces hay que tener ese principio claro, ¿ya? Y eso es muy importante, incluso para solucionar muchos problemas. Joven, esos conceptos básicos tú los vas a aplicar incluso cuando ya seas ingeniero, ¿cierto? Entonces, vamos aquí. ¿Qué es la presión? Ah, profe, la distribución, ¿cierto? De la fuerza por unidad de área. ¿Cómo calculas? Fuerza entre área, siempre y cuando esa fuerza sea perpendicular al área. Entonces, ese es el concepto. La presión es la distribución de una fuerza por unidad de área. Entonces, hablamos, es el concepto general. Ahora podemos hablar de la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica, joven? Si la presión es la distribución de una fuerza por unidad de área, la presión atmosférica simplemente vendría a ser, joven, la distribución del peso del aire sobre toda la superficie terrestre o sobre todo cuerpo en la superficie terrestre. Por ejemplo, digamos acá tenemos, supongamos un corte del planeta y acá tenemos los 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué hay por encima de los cerros, encima del mar? No hay nada, profe. ¿Cómo que no hay nada? Está, ¿qué cosa? El aire. ¿Tiene masa o no tiene masa? Sí. Por lo tanto, joven, tendrá un peso y eso estará descargándose sobre la superficie y a eso le llamamos, joven, presión atmosférica, ¿ya?
digamos, hay un lago por acá en el cerro, ¿cierto o no? Ah, profe, entonces aquí, jovencito, seguirá descargándose en toda la superficie. Profe, sobre nuestro cuerpo, también, sobre toda la superficie, sobre todo el cuerpo, está descargando el peso y eso sería la presión atmosférica. ¿Ok? ¿Dónde hay mayor presión atmosférica? ¿En Lima o en Huancayo, joven? ¿En Lima o en Huancayo? Ah, profe, en Lima. Lima estará acá, ¿cierto? Cerca del mar. Huancayo estará por aquí arriba. Entonces, si me doy cuenta, joven, hay mayor masa de aire que está sobre la costa, ¿cierto? Por ende, a mayor altitud, joven, yo estoy en Huancayo, menor masa de aire, ¿cierto? Entonces, a mayor altitud, jovencitos, la presión va a ser menor. La presión va a ser menor. Por esa razón, a veces los atletas en la altura les es complicado poder respirar. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un gas de los gases más livianos que compone el aire. Entonces, cuando yo estoy a mayor altitud, estoy por ejemplo en Huancayo, ¿qué sucede? Como la presión es menor, el oxígeno se va a encontrar a mayor altura de la superficie y me va a costar trabajo. En cambio, cuando estoy en la costa, como hay mayor presión atmosférica, el oxígeno va a estar más cerca de la superficie terrestre y respiraré con tranquilidad. ¿Ok? No se olviden. Entonces, ¿cuánto vale la presión atmosférica al nivel del mar, jovencitos? La presión atmosférica al nivel del mar será una atmósfera, también equivalente a un bar. En pascales, 101,3 kilopascales, que se acostumbran a redondear a 100 kilopascales o 10 a la quinta pascales, ¿ya? Entonces, o 760 milímetros de mercurio. Esos serían los valores de la presión atmosférica, jovencito. Ya no te olvides, son valores muy importantes para nuestros problemas también. Seguimos, ya sabemos ya que es la presión atmosférica. Ahora sí puedo hablar de la presión hidrostática. La presión hidrostática, pues, vendría a ser su mismo nombre, lo dice, ¿cierto? La presión que ejerce un fluido en estado de reposo. Mira, acá tenemos un recipiente, no sé si un pozo o lo que sea, y contiene un líquido. Ese líquido, joven, está ejerciendo presión hacia toda la superficie del cuerpo, ¿ve? Hacia la base, hacia las paredes, también está ejerciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la presión hidrostática? Por ejemplo, hacia la base estaría así, ejerciendo una distribución de fuerza, ¿cierto? El líquido estaría ejerciendo esa presión. A eso le llamamos presión hidrostática. Entonces, ¿cómo se determina la presión hidrostática? Profe, la presión hidrostática es la densidad por la gravedad por la altura o columna del líquido a partir del punto, ¿cierto? Desde aquí. ¿Cuál, profe? ¿Cuál? Esta de aquí, ¿ve? Esta altura. Ahora me dice, profe, no es profundidad. En mi libro dice profundidad. Bueno, depende, ¿no? Si tú ves de arriba hacia abajo, sería profundidad. Pero si tu marco de referencia está aquí abajo y ves hacia arriba, sería altura de líquido. Así que no nos hagamos problemas. ¿Cuál es la unidad? Ah, profe, la unidad seguirá siendo el pascal, porque estamos trabajando en sistema internacional. Pero para que me salga, jovencitos, en pascal, mira, pH, ¿qué cosa es acá? No, no es potencial de hidrógeno, ¿ah? Como se llama, esta es la presión hidrostática, ¿cierto o no? Presión hidrostática. Este rho que viene a ser la densidad, en este caso del líquido, ¿cierto? La densidad del líquido. ¿Ya? Del líquido. G que viene a ser, profe, la gravedad. Y H, la altura. Entonces, joven, las unidades son, profe, la presión se va a medir en pascal, ¿cierto? La densidad del líquido en kilogramos por metro cúbico para que me salga en pascales, ¿cierto? La gravedad en metros por segundo al cuadrado y la altura en metros. ¿Ok? Ahora sí podemos hablar de la presión absoluta, entonces. Si vemos un libro, diremos, ¿no? La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Esa es la presión absoluta. Así nos dice el libro. Y bueno, y veces lo repetimos y ni entendemos. ¿Cómo están hablando con la presión manométrica? El libro dice que la presión hidrostática es la presión manométrica más la presión. La presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica. Bueno, la presión manométrica se refiere a presiones que están por encima de la presión atmosférica. ¿Cómo así? A ver, para que me entiendas.
En algunos, por ejemplo, tanques, una comprensora, esa que usa el pintor, ¿cierto? El cerrajero para pintar puertas, ustedes han visto sus tanques, o en el dentista, seguramente has visto el dentista, ¿cierto? Cuando utiliza su fresa para excavar tu diente, ¿cierto? Ustedes habrán visto que tiene un relojito, ¿cierto? No es reloj, no marca la hora, ¿cierto? Es lo que marca es la presión, eso se llama manómetro, mide la presión. Entonces, si yo traigo un manómetro aquí, en este momento, el manómetro va a indicar 0. Pero yo pregunto, en este momento, aquí, en este ambiente donde estoy grabando este video, ¿la presión es 0? No, profe, está la presión atmosférica, pero el manómetro no vale. Entonces, para el manómetro, joven, la presión atmosférica va a valer 0, digamos, dentro de ahí. Entonces, jovencitos, por eso decimos, ¿no? La presión manométrica son presiones que se miden por encima de la presión atmosférica. ¿Ok? Pero para nosotros estamos aprendiendo bastante sencillo. Dice, ¿no? La presión absoluta va a ser como la presión total. En este caso, por ejemplo, en este punto, ¿qué presión estaría en total recibiendo? Profe, la presión del líquido, güey. Y aquí encima no hay nada, profe. No, si este es el aire, ¿sí o no? Estaría ejerciendo ¿qué? La presión atmosférica sobre el líquido. Entonces, ¿qué presión estaría soportando esta base? La presión atmosférica más la presión hidrostática. Entonces, para nosotros, que estamos aprendiendo de forma básica, la presión absoluta simplemente debería ser la presión hidrostática más la presión atmosférica. O sea, de forma práctica, vamos a decir así. No es el formalismo, pero eso nos va a servir a nosotros para la solución de problemas, ¿cierto? Ya, muy bien, profe. Continuamos. Ahora, la presión en los gases. ¿Ya? ¿Cómo es la presión en un gas, jovencito? Digamos, acá tenemos un gas que está encerrado en este recipiente, mi balón de gas, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué cualidad cumple, joven? La presión en los gases cumple lo siguiente, que la presión en todos los puntos es la misma. En el punto 1, aquí en el punto 2, en el punto 3, en todos los puntos es la misma. La presión 1 es igual a la presión 2 e igual a la presión 3. O sea, la presión en los gases, en todos los puntos del gas, en cualquier punto del gas, es la misma, ¿ya? La presión del gas es única. Vamos entonces ahora sí al principio fundamental de la hidrostática o teorema fundamental de la hidrostática, que me permite calcular la diferencia de presiones entre dos puntos. Tengo aquí, por ejemplo, vamos a pensar ya, el punto A y por aquí el punto B. Quiero hallar la diferencia de presiones. ¿Qué harías? Profe, primero hallo la presión en B, luego la presión en A, ¿cierto? Y lo resto, claro, la diferencia de presiones entre A y B simplemente sería la presión en B menos la presión en A. Así, ¿cierto o no? Pero hay una forma directa, sin necesidad de calcular cada una de las presiones. ¿Qué necesitas? Cada uno de estos estará a una determinada profundidad, ¿cierto? Acá tendríamos una altura de A y acá una profundidad para B, ¿cierto? Entonces, y entre estas dos habrá una diferencia de altura, ¿cierto? Habrá una diferencia de altura. Entonces, para hallar la diferencia de presiones entre dos puntos del mismo fluido, joven, tendríamos que hacer así, mira, la diferencia de presión entre A y B simplemente es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la gradiente de altura o diferencia de altura, joven. ¿Cómo hallas esa diferencia de altura? Fácil. Esa diferencia de altura simplemente sería la altura en este caso de B menos la altura de A. ¿Cierto? Ahí está, jovencitos. Muy bien, continuamos, todavía nos falta más teoría. Muy bien, estamos aquí entonces en la sección donde resolvemos los problemas. Y dice el problema número 1 de nuestra práctica: una pecera es de forma esférica y tiene un radio de 15 centímetros. Si en su interior hay agua, ¿cuánto es la presión hidrostática en el punto A? Muy bien, jovencitos. A ver, una pecera, dice, de forma esférica, tiene un radio de 15 centímetros, ¿cierto? Aquí tenemos agua. Me pide determinar la presión hidrostática aquí, en el punto A. Es bastante sencillo, ¿cierto, joven? ¿Cómo se calcula la presión hidrostática? Lo acabamos de hacer. Profe, la presión hidrostática simplemente era la densidad del líquido por la gravedad por la altura, ¿cierto o no? Así de sencillo. Sí, profe. Entonces, reemplaza sus valores, jovencito. Reemplaza los valores en esta ecuación. La presión hidrostática será: profe, no me da la densidad del agua. No te van a dar porque es un valor conocido, joven. La densidad del agua sería 1000 kilogramos por metro cúbico. Kilogramos, se pone kilómetros acá, kilogramos por metro cúbico. Entonces reemplazamos. ¿Cuánto es la densidad? Profe, sería 1000
por la gravedad, ¿cuánto valdría la gravedad? En el problema me dice que considera la gravedad 10. Y por la altura, profe, 15 centímetros, no puede ser radio, altura, ¿cierto? Tengo que buscar la vertical, esta de aquí. ¿Cuánto valdría esta altura, jovencitos? Acá. 90 grados, ¿cierto? Bueno, bastante sencillo. Profe, se ha formado un triángulo de 37 y 53 grados, ¿cierto? Sería 3K, 4K y le ponemos a 5K. Profe, 5K igual a 15. ¿K cuánto valdría? 3. Entonces, ¿cuánto sería ese acá? 9 centímetros. ¿Cierto o no? Ah, sí, profe. Entonces, la altura vendría a ser, en tal caso aquí, 9 centímetros. Pero, profe, tiene que estar en metros. Ah, muy bien. Entonces, centi, como usted sabe, es 10 a la menos 2. Entonces, acá sería 9 por 10 a la menos 2. Sí, sí, es cierto. Tiene que estar en metros para que me salga esto, esta presión hidrostática en pascales, ¿cierto? Entonces 10 a la menos 2, se llevaría acá dos ceros, y me queda 100, 10 por 10, 100 por 9, 900. Entonces la presión hidrostática en este caso sería 900 pascales. ¿Es cierto? Ahí está, jovencito. Vamos entonces, continuamos al problema número 3. Dice así: en el recipiente mostrado se tiene agua y aceite, ambos en reposo. Calcule la altura de la columna de aceite si su densidad es 0,8 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Vamos a anotarlo acá. La densidad del aceite dice es igual a 0,8 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué me está pidiendo calcular? Me pide determinar, joven, la altura de la columna de aceite. Calcule la altura de columna de aceite, ¿cierto? O sea, vamos a calcular eso. ¿Qué le ponemos, profe? Hay que ponerle una distancia, una altura X. ¿Ok? Ah, profe, aquí que sea X. Eso debo calcular. Tanto el agua y el aceite están en reposo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es que tienen diferente altura? Profe, uno es grueso y el otro es delgadito. No, no necesariamente por eso, ¿cierto? Ahora, ¿por qué están a diferente altura, jovencitos? Ah, porque son líquidos de diferentes densidades, ¿cierto o no? De diferentes densidades. Entonces, pero lo que sí sé, joven, es que en un mismo fluido, ¿cierto? Dos puntos que estén a la misma altura, ¿ya? Y que por debajo tengan el mismo líquido, ¿qué sucede con esos puntos? Tendrán la misma presión. O sea, este punto 1 con este punto 2, ¿cómo serían sus presiones? Ah, profe, la presión en el punto 1 será igual a la presión en el punto 2, ¿cierto? Hemos dicho, por el principio de vaso comunicante, sean puntos que estén a la misma altura y que por debajo tengan el mismo líquido. Eso es importante, joven. Tienen que tener debajo el mismo líquido. Entonces la presión en esos puntos serían iguales. ¿Por qué hay que decirlo, profe? Ya pues entonces, más arribita, este punto con este también está a la misma altura. ¿Mismas presiones? No. ¿Por qué no? ¿Por qué este puntito de aquí, digamos el punto 3, con el puntito 4, por qué no pueden estar por tener la misma presión si están a la misma altura? Es que no, debajo de ellos no tienen el mismo líquido, ¿cierto? No, entonces no va así, ¿cierto? En cambio, 1 y 2 sí, están a la misma altura y, ojo, tienen debajo el mismo líquido. Muy bien, entonces, ¿qué presión estaría sobre 1? Mira, joven, sobre 1, profe, está la presión del líquido y la atmósfera no. Está abierto, ¿eh? Estaría actuando la atmósfera. Pero, profe, yo he visto que nunca le consideran la atmosférica. No. Si está abierto por ambos lados, ya no consideramos a la atmosférica, a la presión atmosférica, porque se va a ir. O sea, para que me entiendas, te explico. Mira, jovencito, acá, en el punto 1, ¿qué presión le estaría afectando? En primer lugar, ya que está abierto a la atmósfera, le estaría afectando aquí la presión atmosférica. ¿Ya? La presión atmosférica, en el punto 1, porque estas son presiones absolutas. La presión atmosférica. Más, todo eso que está por encima de 1 es líquido, si no es agua. Ah, la presión hidrostática, en este caso del agua, o del H2O. ¿Ya? ¿Hay alguien más? Ya no. Al punto 2, ¿quién estaría presionando? Ah, profe, está abierta la atmósfera. En primer lugar tendríamos, ¿qué cosa? Presión atmosférica también, ¿cierto o no? Está abierta la atmósfera, entonces se tendría aquí la presión atmosférica. Más, encima del punto 2 está el aceite, entonces será la presión hidrostática del aceite, ¿cierto o no? Del aceite, ¿ya? Y mira, ¿ven? ¿Cómo es una ecuación? Ahí sería presión atmosférica que va. Por esa razón, joven, cuando está abierto por ambos lados, ya no vamos a considerar la presión atmosférica. Pero no en todos los casos, no en todos los problemas, vamos a encontrar que los ramales están abiertos
por ambos lados. Hay casos donde aquí pudiera estar cerrado, ¿no? Entonces por la izquierda hubiera considerado la presión atmosférica, pero en el ramal de la derecha ya no hubiera considerado, si cerrado, ¿sí o no? Pues no te mecanices, ¿ah? Entonces, a partir de ahora, en los siguientes problemas, cuando yo veo que los ramales están abiertos, entonces ya sé que la atmosférica se va a ir y ya no voy a considerar la presión atmosférica, ¿cierto o no? Pero cuando veo que está cerrado por un lado, tengo que recordar que por el lado abierto está afectando, ¿qué? La presión atmosférica. Muy bien, presión hidrostática. Profe, presión hidrostática es densidad por gravedad por altura, ¿sí? Como es del agua, para recordarme que será H2O y la altura también del H2O, ¿cierto? Igual, otra vez, presión hidrostática del aceite será por densidad por gravedad por altura. En este caso sería del aceite, y así lo voy a poner, del aceite, ¿cierto? Entonces, profe, aquí gravedad con gravedad se va, ya, muy bien, se va. Densidad del agua, profe, no me dan. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿cierto o no? Entonces, profe, la densidad del agua del H2O es 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero veo que la densidad aquí está en gramos por centímetro cúbico. O sea, del aceite en el dato me dan en gramos por centímetro cúbico. Entonces, como aquí estoy igualando densidad, tienen que estar en la misma unidad, ¿sí o no? Entonces, del agua también su densidad sería 1 gramo por centímetro cúbico. Profe, no era 1000, es 1000 kilogramos por metro cúbico o 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, densidad del agua, 1, ¿cierto? Ahora, altura de la columna de agua. Profe, acá, ¿cierto? La altura de agua sería esto. Lo habíamos dicho, como estoy buscando la altura, la columna de aceite, X, ¿eso cuánto sería? X menos 20, ¿cierto? Entonces pongo acá, X menos 20. Ahora, le dije, profe, ¿no me has dicho que la densidad tenía que estar en kilogramos por metro cúbico? Ah, y que la distancia tenía que estar en metros, y aquí lo estás poniendo en centímetros. Ah, muy bien, buena observación. Es que, joven, aquí no estoy hallando una presión, no estoy buscando que la presión me salga en pascales, sino que estoy comparando, ¿ve? Densidad por altura, en la derecha que tenemos densidad por altura. Como estoy haciendo esa comparación, lo único que me interesa, si aquí está en la densidad en gramos por centímetro cúbico, aquí también tengo que poner en gramos por centímetro cúbico. Si acá la altura está en metros, acá tendría en metros. Si la altura está en centímetros, a la derecha también tendría que poner en centímetros. Solamente estamos comparando. ¿Cierto? Bueno, eso tú conoces, jovencito de la matemática, ¿cierto? Entonces, por acá, densidad del aceite. Como he usado gramos por centímetro cúbico, también es válido que ponga 0,8. ¿Cierto? Por la altura de aceite, profe, la altura del aceite es X. ¿Cierto? Entonces, joven, usted opera y da 1 por X menos 20, será X menos 20, 0,8 por X, 0,8X. Para restar X sería 0,2 veces X es igual a 20. Por lo tanto, joven, ¿cuánto me saldría? X me saldría 100. ¿100 qué? 100 metros. Cuidado, este 20 está en centímetros, ¿no? Entonces me saldría 100 centímetros. ¿Cierto o no? Ahí está, jovencito. Esa sería la clave. Problema resuelto. ¿Ok? Vamos entonces al problemita número 6, que me dice de esta manera. Un recipiente contiene gas y un líquido cuya densidad es 1,2 gramos por centímetro cúbico. Si el sistema está en equilibrio, calcule la presión del gas en kilopascales. Presión atmosférica, 10 a la quinta pascales, y la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, veo acá un sistema, veo que hay gas, hay un líquido de densidad 1,2, ¿cierto? Que está en equilibrio. Me piden determinar, joven, la presión del gas. La presión del gas más esta presión del líquido será igual a esta presión en este punto, ¿no? ¿Cómo así, profe? Mira, escúchame. ¿Qué nos dice el principio de vaso comunicante? Puntos, dice dos puntos que estén a una misma altura y que debajo tengan el mismo líquido. ¿Cómo son las presiones? Ah, profe, son iguales. O sea, quiere decir aquí que la presión 1 es igual a la presión 2. ¿Cierto o no? Porque son puntos que están a la misma altura y debajo tienen el mismo líquido. Entonces, analizamos. Por cierto, estas son presiones absolutas, ¿cierto? A uno, ¿quién le está presionando? A ver, ¿qué presión está soportando? Profe, en primer lugar, por encima de uno está esta columna de líquido y también está el gas. El gas está ejerciendo una presión, ¿cierto o no? Ah, profe, entonces en uno tendríamos al gas, ¿ve? Este gas está presionando a las paredes y también está presionando al líquido, pero no le está presionando hacia abajo. Entonces por eso tenemos acá la presión del gas. ¿Qué más? Ah, profe, más toda esta columna de líquido
¿Cómo se llama la presión que ejerce el líquido? Ah, profe, se llama presión hidrostática, ¿cierto? Y en el punto 2, ¿quién está presionando? Nadie, profe, entonces será 0. Cuidado, ¿eh? No me vayas a decir, profe, no hay nada, profe. ¿Cómo que no hay nada? Está abierto a la atmósfera. Entonces, ¿qué presión tenemos? Ah, profe, tenemos la presión atmosférica, que por dato es 10 a la quinta pascales, ¿ya? Entonces, profe, en el punto 2 tenemos a la presión atmosférica. Profe, ¿y en la derecha o en la izquierda no hay presión atmosférica? Está cerrado, ¿eh? No le afecta, ¿cierto? Muy bien, entonces continuamos. Presión del gas es lo que estamos buscando. Entonces, presión del gas más presión hidrostática. ¿Cómo determinamos la presión hidrostática? Fácil, profe. Densidad por la gravedad por la altura, ¿cierto? Y la presión atmosférica es parte del problema, dato del problema, que es 10 a la quinta. Ojo, voy a poner acá su unidad, pascales, ¿ya? Entonces, presión del gas. Ahora sí, la densidad. ¿Cuánto es la densidad? 1,2. Ojo, ojo. Para poder efectuar, porque al final nos deja un número, para poder hacer la resta, tiene que salirme en pascales. Para que esta presión hidrostática me salga en pascales, la densidad en qué tenía que estar? Ah, en kilogramos por metro cúbico. Profe, pero nos han dado en gramos por centímetro cúbico. Entonces, ¿cómo transformo? Simplemente le multiplicas por 1000. 1,2 por 1000, profe, 1200 kilogramos por metro cúbico. Ah, facilito, profe, ¿eh? Simplemente de gramos por centímetro cúbico para llevar a kilogramos por metro cúbico, ¿qué voy a hacer? Lo multiplico por 1000, ¿cierto o no? Ah, sí, profe, entonces sería acá 1200. La gravedad me dice que considere 10. Y la altura, 20 centímetros. Ojo, cuando sale en pascales, esta altura tiene que estar en metros, ¿sí o no? Pero, profe, en el otro más transformado. Ah, ya te dije, aquí estaba comparando, simplemente acá, altura, altura, ¿ve? Las mismas unidades, pues si hubiera convertido, igual se van a suprimir, ¿cierto o no? El factor de conversión. Muy bien, joven, entonces decimos, jovencitos, aquí, me quedaría de esta manera, 1000, la altura, ¿cuánto vale? 20 centímetros, llevando metros, 0,2 metros, ¿cierto? Acá, 0,2. Profe, entonces, igual, ¿a qué? A 10 a la quinta pascales, ¿ya? 10 a la quinta pascales. Entonces, yo puedo poner 10 a la quinta pascales. Muy bien. Entonces, la presión del gas será igual. ¿Qué te parece así? Acá tendríamos, profe, 0,2 por 10 sería 2, por 1200 sería 2400, ¿cierto o no? Así, profe, 2400, que será igual, a ver, va a ser igual ¿a qué? A 10 a la quinta pascales. ¿Qué tal si le llevamos a kilopascales? Sería igual a que yo escriba 100 por 10 al cubo, ¿cierto o no? Y aquí para llevar por 10 al cubo sería 2,4 por 10 al cubo. Vas a restar, entonces la presión del gas sería, mira, este 2400 yo puedo escribir como 2 por 10 a la 4. A ver, profe, eso de aquí es igual a ¿qué? A 2,4 por 10 al cubo. Es 2,4 por 10 al cubo, ¿cierto o no? Entonces pasa a restar 2,4 por 10 al cubo. 100 menos 2,4, profe, sería 97,6 por 10 al cubo pascales. Pero 10 al cubo, ¿qué cosa viene a ser? Profe, el kilopascales. La clave está en kilopascales. Sería 97,6 kilopascales. Ahí está, joven. Problema resuelto. Problema resuelto, entonces. Continuamos. Bien, seguimos con la solución del problema, jóvenes. Y dice así el problema número 7. ¿En cuánto se incrementa la tensión en la cuerda al colocar el bloque de 4,8 kilogramos sobre el émbolo superior? A1 es a A2, como 1 es a 16 y la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Me dice, joven, colocamos esta carga de 4,8 sobre este émbolo, ¿en cuánto se incrementará la tensión? Aquí, jovencitos, esa tensión a un inicio tendría un valor, ¿cierto? Un valor. Pero cuando yo coloco esto, ¿qué va a suceder? Este bloque va a intentar aplastarse o no al émbolo, o sea, traerlo hacia abajo, entonces se va a transmitir la fuerza y aquí va a intentar elevar al émbolo, pero va a ser sujetado por esta cuerda, está sujetando, está jalando, ¿cierto o no? Para abajo. Entonces, jovencito, va a incrementarse la fuerza, ¿sí o no? Profe, entonces me pide ese incremento. Entonces, ¿en cuánto, profe? Mira, jovencito, para eso tenemos que recurrir al principio de Pascal. Entonces, te digo acá, por el principio
por el principio de Pascal. ¿Qué establece el principio de Pascal? ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Ah, profe, la variación de presión en un punto del fluido se transmite en todos los puntos de dicho fluido, ¿cierto o no? Entonces, la variación en este punto, por ejemplo, que sea el punto P o el punto A, el cambio de presión aquí, con el cambio de presión aquí en B, ¿cómo van a ser? ¿Iguales, sí o no? El principio de Pascal dice, la variación de presión en A será igual a la variación de presión en el punto B. Eso me dice Pascal, ¿cierto? ¿Y cómo puede encontrar la variación de una presión, el incremento, la disminución? Ah, profe, aquí en este punto, ¿en cuánto aumenta su presión? Aumenta, profe, debido a esta carga, ¿cierto o no? Porque este bloquecito estaría descargando su peso sobre el émbolo. ¿Qué fuerza está ejerciendo? Su peso, profe, ¿cuánto sería? Si su masa es 4,8 por la gravedad 10, como me dice en el problema, acá sería 48 newton. Esa fuerza distribuida en este área es la presión que está incrementándose, ¿no? Esta fuerza se está distribuyendo en el área del émbolo. Ese es el incremento, joven, ¿cierto? Entonces, joven, ¿cómo puedo hallar la variación de presión? Mira, jovencito, el incremento de presión. En este caso yo veo que el área es constante. Entonces, la variación de presión, ¿a qué sería igual? La variación de la fuerza entre el área, en este caso es el área 2, ¿cierto? Y en el punto B, ¿cómo sería? También sería variación de la fuerza. Vamos a ponerle acá en B, ¿ya? Aquí en A para reconocerlos. Entre su área, que sería el área 1, ¿cierto? ¿Cuál es el incremento de la fuerza? Claro, así tendría que ser con la variación de presión, ¿cierto? Porque variación de presión, o sea, presión a que es igual. Fuerza entre áreas, ¿cierto? En este caso, el área permanece constante. O sea, para cambiar la presión, ¿qué tendría que cambiar? O la fuerza o el área, ¿cierto o no? Pero el área permanece constante. Entonces, si esto permanece constante, para cambiar la presión, para variar la presión, tendría que variar la fuerza. Por eso lo que sería variación de presión sería variación de fuerza entre áreas, nada más. Porque el área no ha cambiado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, jovencitos, decimos acá, variación de la fuerza. ¿Cuánto es el incremento? Es esta carga, ¿no? Al colocar el bloquecito de 4,8 kilogramos, le estamos agregando una fuerza de 48 newton. Entonces acá sería 48 newton. Es al área 2. Oye, profe, en el dato me dice que el área 1 es al área 2 como 1 es a 16, ¿cierto? Entonces le ponemos acá, profe, 16K. Será igual a la variación de fuerza en el punto B. ¿Qué es la variación de la fuerza? Sería el incremento que experimenta la tensión, ¿cierto o no? Ah, profe, la variación de tensión entre el área 1 es como K, ¿cierto? Entonces dice, profe, se va. Por lo tanto, ¿cuánto es el incremento de la tensión? Variación de tensión, 48 entre 16 sería 3. Profe, es 3 newton. Ahí está, ¿cierto? Muy bien, jovencitos. Continuamos, pasamos al problema número 9. Me dice así, atento. En un tubo con forma de U se vierten tres líquidos A, B, C. Si las densidades de A y C son 500 y 300 kilogramos por metro cúbico respectivamente, determine la densidad de B. Allá vamos a encontrar la densidad de B. Me dice que la densidad de A es 500 kilogramos por metro cúbico y la densidad de C me dice que es 300 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Lo que tenemos que hallar es la densidad de B. Esto me pide ya cuánto vale la densidad de B. ¿Ya? Vamos allá. Entonces, joven, yo veo que estos líquidos están en reposo, entonces yo puedo aplicar el principio de vasos comunicantes y decir que el punto 1 aquí, ¿cierto? Con un punto que está a la misma altura en el ramal de la derecha, ¿cierto? Con el punto 2, ¿cómo serían las presiones? Ah, profesor, igual, que la presión en 1 es igual a la presión en 2, ¿cierto? Ah, sí, profe. Como está abierto por ambos lados, ¿qué no voy a considerar? Ah, profe, ya no consideras la presión atmosférica porque se va a ir, ¿cierto o no? Porque a 1, cuando yo digo, ¿cuál es la presión en 1? Se me refiere a la presión absoluta, ¿cierto? Sería la atmosférica más toda esta columna de líquido. Y la presión en 2 sería la atmosférica más la presión que ejerce C más la presión de este líquido B, todavía de esta parte de negrito, ¿cierto o no? Ah, pero como está atmosférica en cada lado se va a ir, pues ya no considero, ¿cierto? Entonces, a 1, ¿quién está presionando? Profe, está soportando la presión del líquido A, entonces sería solamente la presión hidrostática de A, ¿cierto? Igual, al punto 2, ¿qué presión está soportando? La del líquido C, o sea, la presión hidrostática es de C más la presión hidrostática
del líquido B, porque ustedes ven aquí, hay una parte del líquido B, ¿cierto? Toda esta altura, vamos a poner acá ya, toda esta altura le corresponde al líquido B. Entonces es la presión hidrostática de B. ¿Cierto? Ahora recordamos hace un momento, presión hidrostática, profe, densidad, ¿cierto? La densidad por la gravedad por la altura. Como es de A, voy a poner densidad de A, la altura de A, para recordarme, para no confundirme, ¿cierto o no? Igual, presión hidrostática de C será densidad por gravedad por altura, entonces densidad de C, altura de C. Más presión hidrostática de B será densidad por gravedad por altura, entonces acá tenemos de B, ¿cierto o no? Y justamente lo que queremos es la densidad de B. Profe, todos tienen gravedad, ya, suprímenlos. Ahí está, se va la gravedad. Densidad de A, 500. Altura de A, profe, para la altura de columna de A es 25. Igual, ya expliqué por qué estoy poniendo en centímetros. Profe, ¿no tenés que transformar a metros? No, no, no. Como voy a comparar, si estoy poniendo acá en centímetros, en C también tiene que ser en centímetros, en B también tiene que ser en centímetros, ¿cierto? Para que se puedan cancelar, ¿cierto? El centímetros. Entonces, densidad de C, profe, sería 300. Altura de C, profe, mira, si todo esto es 25, hasta aquí es 5, ¿cuánto sería esta altura? Profe, sería 20 centímetros. Si esto es 20 y acá tengo 15, ¿cuánto sería acá? 5 centímetros. Profe, sería por 5, ¿cierto? Más densidad de B, eso estoy buscando. La altura de B, la altura de columna de B. Profe, te has equivocado, de C era 15. Ya, disculpe. Acá es 15, ¿no? La densidad de C. Y de B es esto, profe. Esto de acá, sí, los 5 centímetros. Muy bien, casi, ¿no? Casi me equivoco. Gracias por ayudarme. Profe, acá ya podemos operar, sí, pues acá quinta, ¿no? Quinta 1, quinta 3, quinta 5. Entonces, usted opera y dirá la densidad de B, por lo tanto será 5 por 500, 2500. 3 por 300, 900. 2500 menos 900 sería 1600 kilogramos por metro cúbico. Ahí está, joven. Problema resuelto. Bueno, pasamos a la segunda parte de nuestra práctica, que vendría a ser el principio de Arquímedes, fuerza de empuje, ¿cierto? Vamos aquí. Problema número 1. Me dice, una esfera flota con el 70%... una esfera flota en el agua tal como se muestra. Si el 70% de su volumen se encuentra sumergido en el agua, calcule la densidad de la esfera en gramos por centímetro cúbico. Ya, muy bien. Una esfera está flotando así como muestra, dice que el 70% de su volumen está dentro, y acá arriba, ¿cuánto sería afuera? Profe, el 30%, porque toda la esfera está en el 100%. Está flotando en agua, ¿cierto o no? Entonces, joven, me dice cuál es la densidad de la esfera. Esto es fácil. En esta condición, joven, cuando no hay fuerzas que lo estén sumergiendo a la esfera, no fuerzas externas, no hay fuerzas externas, cuando está flotando así nada más, o sea, únicamente cuando la fuerza de gravedad y la fuerza de empuje. En ese caso, joven, si el volumen sumergido es 70%, entonces la densidad del cuerpo será 70% de la densidad del líquido, en este caso del H2O. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la densidad del cuerpo, profe? 70% sería 0,7, ¿cierto o no? 70%. La densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, pero la respuesta está en gramos por centímetro cúbico. Pero sería 1. Entonces, la densidad del cuerpo, de la esfera, sería 0,7 gramos por centímetro cúbico. Y ya está, resuelto, ¿cierto o no? ¿Así, profe, tan fácil? Sí, así está. Pero, profe, demuéstramelo pues con los cálculos. Muy bien, te voy a demostrar con los cálculos, ¿cierto o no? Si esta esfera está flotando, quiere decir que está en equilibrio, ¿cierto o no? Que está en equilibrio. Por lo cual, joven, o sea, está quietecita, ¿no? En reposo, está en equilibrio. Por lo cual, la suma de fuerzas tendrá que ser igual a 0. ¿Qué fuerza está actuando? Profe, vertical hacia abajo, estaría actuando ¿qué? La fuerza de gravedad de la esfera. Y como está flotando aquí en líquido, aquí experimenta ¿qué? Profe, la fuerza de empuje. Entonces, puede decir, como la esfera flota, como la esfera está flotando, ¿cierto? Está flotando, está quietecita. Quiere decir que la fuerza resultante, 0. Por lo cual yo puedo decir que la fuerza de gravedad será igual al empuje, ¿cierto? Entonces, la fuerza de gravedad que es igual, profe, me enseñaste, masa por gravedad, ¿cierto? Y el empuje, profe, eso es densidad del líquido
por la gravedad por el volumen de cuerpo sumergido, ¿cierto o no? Ahí se va, gravedad con gravedad. Pero profe, están pidiendo la densidad de la esfera, ¿cierto? La densidad del cuerpo. ¿Cuánto vale esta densidad? Ah, justamente aquí lo voy a tener en la masa, ¿sí o no? Que sí, profe, la masa, claro. Debes recordar, joven, te enseñé que la densidad que es igual a, profe, masa entre volumen, ¿cierto? Eso te enseñé. Entonces la masa que es igual a, profe, este pasa a multiplicar, sería densidad por volumen. Quiere decir que en vez de esta masa, ¿qué cosa ponemos? La densidad por el volumen será igual a, es la densidad del cuerpo, por cierto, ya del cuerpo, será igual a la densidad del líquido por el volumen de cuerpo sumergido. Entonces decimos, la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, ¿cierto? Será igual. Densidad del líquido. Profe, el líquido es agua, ¿cierto? O sea, su densidad, la densidad del agua, ¿cuánto es? En gramos por centímetro cúbico es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿cierto? Entonces pongo acá 1. Volumen del cuerpo sumergido, el 70% del volumen, ¿cierto? Ah, sí, pero 70% del volumen. Entonces aquí se va, V con V se va. Y la densidad del cuerpo será 70 de 100, 0,7 por 1, 0,7 gramos por centímetro cúbico. Ahí está, joven. Ah, no te olvides. ¿Cómo era la forma más fácil? Cuando tú tienes un cuerpo que está flotando en esta condición, ¿no? En esta condición, jovencito, no hay otra fuerza que lo está aplastando hacia abajo, ni hay otra fuerza que lo está empujando hacia arriba, nada. Solamente está libre, así. O sea, el cuerpo y agua, nada más. ¿Ok? Ninguna otra fuerza. Entonces, la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido por el porcentaje de volumen, ¿cierto? O sea, que es 50% sumergido, será 50% de la densidad del líquido, ¿cierto? Si acá sería un 60% de cuerpo sumergido, será la densidad del cuerpo, será el 60% de la densidad del líquido, ¿cierto? Sencillo, ¿cierto? Muy bien, joven. Continuamos, pasamos a los 3 últimos problemas. Entonces seguimos, jóvenes. El problema número 3 dice de esta manera: determine el módulo de la fuerza que el joven ejerce a la caja de madera, la cual contiene aire. El sistema es de 12 kilogramos y está en reposo. Considere que la caja tiene las dimensiones 20 por 20 por 50 centímetros. Gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, jovencitos. Entonces vamos a ver, me dice, ¿qué fuerza está ejerciendo acá el joven para tener esta caja dentro del agua, ¿cierto? Sumergida. Esta tiene aire, entonces normalmente debería estar flotando, ¿cierto? Entonces, joven, ¿cuál sería la fuerza que está ejerciendo? Dice, vamos a terminar acá. Él estará aplastando con una fuerza F. Y eso me piden determinar, ¿no? ¿Cuánto vale esa fuerza F? Si esta caja con aire, dice, tiene una masa de 12 kilogramos. Entonces, multiplicando por la gravedad 10, ¿cuál sería la fuerza de gravedad? 120 newton. Y como está sumergida en el agua, nosotros aquí, joven, sabemos que estaría aquí aquí estaría actuando hacia arriba el empuje, ¿cierto? La cajita dice permanece en reposo, o sea, estaría en equilibrio mecánico. Quiere decir, como la caja está en reposo, ¿ya? Como la caja está en reposo, ¿eso que implica? Profe, que está en equilibrio mecánico. Entonces la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Entonces fuerza que van hacia arriba es igual a la fuerza que van hacia abajo. La fuerza F más la fuerza de gravedad va a ser igual, en este caso, ¿qué fuerza va para arriba? Al empuje, ¿cierto? Entonces F, la fuerza de gravedad sí ya tenemos, es la masa por la gravedad, sería 120 newton, ¿cierto? El empuje, ¿cómo se determina el empuje? Profe, sí hemos aprendido. Sería densidad del líquido por la gravedad por el volumen de cuerpo sumergido, ¿cierto? De esa manera. Ok, entonces, jovencitos, seguimos acá. F será F más 120 será igual. Densidad del líquido. Oye, profe, esto es agua, ¿cierto? O sea, esto es H2O. Y dirás, profe, la densidad del agua es 1. Sí, 1 gramo por centímetro cúbico, tienes toda la razón. Pero recuerda que esta fuerza está en Newton. Y para que esto me salga en Newton, joven, la densidad tiene que estar en kilogramos. ¿Y en kilogramos cuánto es? Profe, 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? Me interesa que salga en Newton. Entonces acá tendríamos 1000, la gravedad vale 10. Y el volumen de cuerpo sumergido, si usted en el dato nos dice que la caja tiene la siguiente dimensión, 20 por 20 por 50. O sea, la dimensión de esta caja, su dimensión es 20 centímetros por 20 centímetros
por 50 centímetros. Entonces el volumen sería, por multiplicar esto, ¿cierto? Su volumen entonces sería 20 por 20 por 50. Entonces multiplica, 2 por 2, 4 por 5, 20. Y la dieron 3 ceros, ¿cierto? 20.000 centímetros cúbicos. Ya, profe, ponle 20.000. Si le pone 20.000 ya fue. Quiero comenzar en Newton y el volumen tiene que estar en metros cúbicos. Entonces, profe, ¿cómo llevo a metros cúbicos? Centi, ¿cuánto es? Centi, el prefijo centi, 10 a la menos 2. Elevado al cubo, 10 a la menos 6. Entonces acá tendríamos 20.000, profe, por 10 a la menos 6. Entonces por acá, profe, 20.000 por 10 a la menos 6. Pero también podríamos decir así, ¿no? Profe, acá hay 1, 2, 3, 4 ceros. O sea, 2 por 10, 4 ceros. Acá sería 10 a la cuarta. O sea, no por 10 a la menos 6, sino el 10 a la menos 2. Profe, 2 por 10 a la menos 2. ¿Cierto o no? Ahí está. Entonces, este 10 a la menos 2 se llevará esta bola y esta bola. Quedarán 100, ¿cierto? 100 por 2, 200. Menos 120. Profe, F será igual a 80 newton. Ahí está, profe. F vale 80 newton. ¿Cierto? Bueno, en la parte de matemática, jóvenes, yo sé que muchos de ustedes tienen mayor dominio que yo en las operaciones, ¿cierto? Vamos para aquí, joven, al problema número 7. Llegamos al problema número 7. Me dice así. En la figura 1, el peso del bloque es 10 newton. Figura 1, dice, ¿no? Cuando se sumerge por completo en el líquido de la figura 2, o sea, aquí el líquido, ¿cierto? El peso aparente es 6 newton. Determine el peso del volumen desalojado en el recipiente A y el volumen del bloque. Allá, muy bien, jovencitos. A ver, aquí tenemos dos figuras. En la figura 1, o sea, aquí en la figura 1, joven, me dice lo siguiente. Ya vamos a ver figura 1. En la figura 1 me dice que el peso del bloque es 10 newton. Aquí está en el aire, entonces ese peso del bloque, cuando está en el aire, le llamamos peso real. Sería 10 newton. ¿Cierto? Pero cuando ese bloque está sumergido, dice en la figura 2, en el recipiente de la figura 2, acá tenemos la figura 2, cuando lo sumergimos, entonces, joven, cuando lo sumergimos en este líquido, tiene un peso aparente. Y hemos hablado de eso, ¿cierto? Aparentemente pesa menos, pero en realidad sigue pesando lo mismo. Sino que pesa aparentemente menos porque hay una fuerza de empuje que está sosteniendo parte de su peso, ¿cierto? Entonces, lo han traído hacia aquí, digamos hacia aquí, ¿ya? Ya lo trajeron hacia aquí. Bueno, ahí está su mano sosteniendo, ¿cierto? Y me dice, joven, que el peso aparente es, ¿cuánto me dice ahí? El peso aparente, profe, es 6 newton, ¿ya? Profe, el peso aparente. Entonces, ¿dónde va a determinarse el peso aparente? Estaría en la tensión. Aquí estaría el peso aparente, que es de 6 newton. Pero el bloque, en realidad, el bloque sigue pesando. ¿Realmente pesa cuánto? 10 newton, ¿cierto o no? Ah, sí, profe, 10 newton. ¿Ok? ¿Y por qué pesa? Aparentemente pesa menos. Porque aquí, profe, está experimentando ¿qué? La fuerza de empuje. Aquí estaría vertical hacia arriba. ¿Estaría quién? El empuje, profe. Ahí está, la fuerza de empuje. Entonces, y además de eso me da la densidad del líquido 1,6. Voy a anotar acá, densidad del líquido 1,6 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué me pide? Me pide lo siguiente. Determina el peso del volumen desalojado en el recipiente A y el volumen del bloque. Muy bien, jovencito, acá está el recipiente A. Obviamente, si yo sumerjo el bloquecito, mira, estaba hasta el tope, entonces se va a rebalsar, ¿cierto? Entonces va a venir el líquido por aquí y va a caer, y no sé, habrá un volumen de líquido desalojado, ¿cierto? Entonces me pide el peso de este líquido. Y yo te enseñé la teoría, el último teorema que te enseñé. ¿Qué dije, jovencito? Que el empuje es igual al peso del líquido desalojado, ¿cierto o no? Ah, sí, profe, eso me han dicho. La fuerza de empuje es igual al peso del líquido desalojado. Entonces, ¿cuánto vale el empuje? Oye, aquí este bloquecito sigue en reposo. Entonces yo veo, ¿no? Profe, para abajo tengo 10 newtons, entonces para arriba tendría que ir 10 newtons. Acá tengo 6, acá tendríamos 4 newtons. Profe, el volumen, por lo tanto, el peso del líquido desalojado también sería 4 newton. Profe, está escribiendo. 4 newton. Ahí está, joven. Ya tenemos eso. 4 newton. ¿Qué más me pide? El volumen
del bloque. Hallamos el volumen del bloque entonces. Hallando el volumen del bloque. Hallando el volumen del bloque. ¿Dónde está involucrado el volumen del bloque, joven? ¿En qué parte de nuestro problema está involucrado? Aquí, en el peso aparente, directamente estaría en el empuje, ¿cierto o no? Porque usted sabe que el empuje es densidad de líquido por la gravedad por volumen de cuerpo sumergido, ¿cierto? Ah, claro, profe, eso es. El empuje es densidad de líquido por la gravedad por volumen de cuerpo sumergido. Entonces, aquí el empuje vale 4. La densidad del líquido, el líquido dices agua o no, no es agua, pero sí me da la densidad 1,6. Si le pones 1,6 ya fue, porque aquí el empuje está en Newton. Entonces esto tiene que estar expresado en el sistema internacional. Entonces la densidad del líquido, ¿cuál sería? Para llevar a kilogramos, ¿qué haces? Ah, profe, lo multiplico por 1000. Entonces sería 1600 kilogramos por metro cúbico, ¿cierto o no? Ah, sí, profe. Entonces la densidad del líquido sería acá 1600 por la gravedad 10 por el volumen de cuerpo sumergido. Oye, profe, todo el bloque. Todo el volumen, ¿cierto o no? Todo el volumen del cuerpo entonces. Muy bien, jovencitos. Por lo tanto, a ver, hacemos aquí una operación y si quieres tú dices, profe, acá. Le voy a sacar cuarta 1, cuarta 400. Entonces, el volumen será igual, o sea, sería 1 entre 4000. ¿Cierto o no? 1 entre 4000, que vendría a ser 25 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, ¿cierto? 25 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. ¿Ok? Muy bien, jovencitos, ahí está. Continuamos y llegamos al problema final. Dice así, problema número 8. La barra homogénea de 3 kilogramos y 40 centímetros de largo permanece en reposo tal como se muestra. Determine el volumen sumergido en metros cúbicos en el agua. Ah, ya, este es agua, por cierto, H2O, ¿cierto? Muy bien, esta es una barra homogénea y ahí el gráfico me muestra que este es su centro de gravedad, ¿no? Su centro de gravedad. Vamos a encontrar el volumen de la barra que está sumergido, pero está a la mitad, ya sí, ya sé que está a la mitad, pero quiero saber el valor numérico, ¿cierto? Entonces, este volumen de cuerpo sumergido, ¿con quién está relacionado? Con la fuerza de empuje, ¿sí o no? Ah, y la fuerza estará involucrada con el equilibrio, porque me dice que la barra se mantiene en equilibrio, así está, en el reposo. Entonces, joven, veamos qué fuerzas están actuando sobre el sistema. Vertical hacia abajo, la fuerza de gravedad. ¿Cuánto vale? Según el enunciado, lo acabamos de leer, joven, la masa de la barra es 3 kilogramos. 3 kilogramos. Y considerando a la gravedad 10, entonces, ¿cuál sería su fuerza de gravedad? 30 newton, profe. Sería 30 newton, ¿cierto? Ahí está. Luego tendríamos el empuje. Y el empuje se va a ubicar justo, joven, a la mitad, en el centro del cuerpo sumergido. O sea, no de toda la barra, por ejemplo, acá, no en el centro de la barra, sino en el centro del cuerpo, de la parte sumergida en este caso. ¿Ya? Vertical hacia arriba sería el empuje. O sea, justo a la mitad. Quiere decir que acá, si tú tienes gusano, obviamente tendrías gusano, ¿cierto? En la mitad. ¿Ya? ¿Cuánto vale? No sé, profesor, eso quiero determinar. Porque si yo calculo este empuje, si yo determino ese empuje, también podré encontrar el volumen del cuerpo que está sumergido. Pregunto, ¿son todas las fuerzas? No. Aquí hay una articulación, entonces en la articulación también tendríamos una reacción, ¿cierto o no? Ahí está, ahora sí. Muy bien, profe, aplícale la primera condición de equilibrio. Fuerza que van hacia arriba es igual a fuerza hacia abajo, porque el sistema está en equilibrio. El problema es que tengo dos incógnitas. Y ahora, profe, recuérdate cuando hicimos estática, estoy en el video en este canal, ¿cierto? Ah, sí, profe, diremos nosotros, profe, podemos aplicar la segunda condición de equilibrio. Por la segunda condición de equilibrio. Por la segunda condición de equilibrio. ¿Qué establece la segunda condición de equilibrio mecánico, joven? La segunda condición establece que si un cuerpo está en equilibrio mecánico, la sumatoria de momentos respecto a cualquier punto del espacio será cero. De forma práctica, habíamos dicho, sumatoria de momentos de las fuerzas en sentido antihorario será igual a la sumatoria de momentos de las fuerzas en sentido horario. ¿Quiénes son? Un punto cualquiera del espacio. En esta ocasión, ¿dónde me conviene? Me conviene aquí. Ahí, jovencitos, para anular a esta
reacción. Y tengo que imaginar que la barra gira. Profe, no gira, pero sí, ya sabemos, ya teníamos estudiado eso. El momento es la intención de giro. Entonces tengo que imaginar que la barra sí gira. Entonces veo que esta fuerza estaría jalando así, o sea, en sentido horario, y esta de aquí sería en sentido anti-horario. Pero profe, para encontrar el momento necesitamos fuerza por distancia. Y la distancia se mide a partir del centro de giro, del centro de momento, ¿cierto o no? O sea, desde O. Por lo cual voy a tener que prolongar, joven, voy a tener que prolongar o voy a generar las líneas de acción de las fuerzas. Porque la distancia se mide desde aquí. Aquí, mira, joven. Ahí está, ¿ve? Estas son las distancias. ¿Y cuánto mide el profe eso? No lo sé. Lo único sé, joven, que en el problema me dice que la barra es homogénea. O sea que este sería, su centro de gravedad está también en su centro geométrico, ¿cierto o no? O sea, jovencitos, por ejemplo, ¿ya? Si esto mide, en el problema me dice que todo mide 40, ¿cierto? Entonces acá tendríamos 10 centímetros, porque está a la mitad, acá también tendríamos 10 centímetros, y acá tendríamos 20 centímetros, ¿cierto o no? Y el problema dice que mide 40. Mira, yo veo acá en el triángulo, mira aquí un triángulo, ¿cierto? Por geometría, por proporcionalidad de segmentos, estos 10, 20, o sea, la relación de 1 a 2, acá también sería de 1 a 2. Entonces K, esto sería 2K. Muy bien. Entonces, momento en sentido antihorario. ¿Quién ha hecho el empuje, sí o no? Profe, momento, fuerza por distancia. La fuerza de empuje por su distancia. ¿Cuál es su distancia? Desde O hasta la fuerza de empuje, profe, sería 3K. Momento horario, profe, los 30 minutos. 30 por su brazo de momento. ¿Cuál es su brazo de momento? Prolongo, profe, 2K, ¿cierto? Entonces, ¿qué se va? Las K, profe, se van. Entonces, el empuje será igual a ¿cuánto? Profe, acá sería 63, sería 20 newton. Entonces, con eso ya puedo hallar el volumen de cuerpo sumergido. Entonces decimos hallando el volumen de cuerpo sumergido. ¿Con qué, profe? Con el empuje, pues. Usted recordará que el empuje es densidad de líquido por gravedad por volumen de cuerpo sumergido. ¿Cierto? Entonces, jovencito, reemplazamos, el profe, el empuje vale 20. La densidad de líquido es agua, profe, 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad vale 10, ¿cierto? Por el volumen de cuerpo sumergido. Entonces, el volumen de cuerpo sumergido me quedaría de la siguiente manera. Profe, operamos, acá sería 20, este sería 10 a la cuarta, ¿cierto? Pasaría al otro lado con 10 a la menos 4 metros cúbicos. A ver, la clave de nuestro problema está en metros cúbicos. Entonces, profe, pero no está con 20, sino que estaría con 2. Por lo tanto, el volumen de cuerpo sumergido sería 2 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ahí está, joven. Ese vendría a ser el resultado. Muy bien, espero que haya sido claro. Espero tus comentarios, tus sugerencias también. Y asimismo, si tienes algunos problemas que quieres que te ayude a resolver, me los puedes enviar. ¿Ya? Si te gustó este video, dale un like y suscríbete al canal.